3 de enero de 2026. Caracas despierta con sirenas. En los barrios del oeste, los helicópteros rompen el amanecer. A las 7 en punto, las cadenas internacionales interrumpen su programación habitual. Nicolás Maduro ha sido detenido. La noticia vuela como un relámpago. En las redes sociales, las imágenes del convoy blindado que lo traslada al cuartel de Fuerte Tiuna se viralizan en minutos. Los rostros de asombro, los gritos, los aplausos. Pero a miles de kilómetros de allí, en 3 capitales africanas, el silencio domina los palacios presidenciales, porque lo que hoy cae en Caracas no es solo un gobierno, es el corazón de una red de poder que se extendía por 2 continentes. Y la pregunta que emerge en Malabo, Yuba y Bangui es la misma. Si Maduro cayó, ¿quién los protegerá ahora? Durante casi una década, el mandatario venezolano se convirtió en una especie de eje invisible entre América Latina y África, un puente entre regímenes sancionados, una alianza entre aislados. Desde su despacho en el Palacio de Miraflores, forjó conexiones que iban mucho más allá del petróleo y los discursos antiimperialistas. Construyó una red de supervivencia, acuerdos secretos, vuelos discretos, valijas con contratos firmados en la sombra. Un avión de PDVSA aterrizaba en Malabo. Otro despegaba hacia Yuba con ayuda técnica. Y en medio de esos viajes, oro y crudo se cambiaban por armas, favores diplomáticos y silencios valiosos en la ONU. Durante años, esa red fue el espejo de un sur global que desafiaba las sanciones del norte. Pero hoy, con su caída, cada pieza comienza a tambalear. En la televisión, el periodista repite: el líder venezolano ha sido trasladado a una base bajo control militar. En ese mismo instante, en África Central, un asesor presidencial apaga su teléfono y murmura: nos alcanzó la tormenta. Esa tormenta había comenzado mucho antes. Maduro, acorralado por sanciones, necesitaba aliados que no temieran a Occidente. Los encontró en África, entre líderes que, al igual que él, entendían que la legitimidad no siempre viene de las urnas, sino del control del poder. Nació así una hermandad política, una cofradía de supervivientes. 3 presidentes, 3 fortunas, 3 tronos que desde hoy ya no parecen tan firmes. En el mapa del poder africano, estos hombres fueron durante años pilares de estabilidad aparente. En Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, el más longevo del continente, combinaba el petróleo con una red empresarial vinculada a Venezuela. En Sudán del Sur, Salva Kiir necesitaba acceso a combustible en plena guerra civil, y Caracas se lo ofreció sin preguntas. En la República Centroafricana, Faustin Archange Touadera veía en Maduro un aliado frente a las sanciones occidentales. Cada uno, a su manera, encontró en Miraflores una respuesta a su aislamiento. Pero lo que ayer parecía una alianza estratégica, hoy luce como una evidencia comprometida. Los documentos filtrados muestran cuentas compartidas, empresas pantalla y vuelos que unían Caracas con el Golfo de Guinea. Dinero que salía de PDVSA para reaparecer en bancos africanos. Oro que salía de minas centroafricanas rumbo a refinerías en Venezuela. El esquema era perfecto, hasta que uno de sus pilares se derrumbó. El error de Maduro fue creer que el tiempo jugaba a su favor, que la maraña de intereses y lealtades que tejió en África permanecería intacta, sin importar los cambios de poder global. Sin embargo, cada crisis tiene su punto de quiebre. El suyo llegó el 3 de enero. Y su captura no solo despierta el miedo en Caracas, también en Malabo, donde el hijo de un dictador veterano revisa contratos, en Yuba, donde un general borra archivos, y en Bangui, donde una llamada urgente promete lealtades que ya no sirven. El video abre con imágenes yuxtapuestas: el arresto de Maduro, los noticieros africanos, las caras tensas de ministros que no quieren hablar. Una voz lo resume todo. Creía que sus aliados en África podían protegerlo para siempre. Hoy, ninguno de ellos puede salvarlo. A lo largo de los próximos minutos, entenderemos cómo una red de poder que cruzó océanos, alimentada por petróleo, política y paranoia, ahora amenaza con arrastrar a 3 jefes de Estado africanos.
y cómo el colapso de Caracas puede reescribir el equilibrio del continente negro. Porque en el tablero del poder global, las piezas no caen solas. Y cuando el rey latinoamericano cae, los reyes africanos comienzan a temblar. Para entender por qué la caída de Maduro hace temblar a media África, hay que remontarse a los años en que el aislamiento internacional empujó a Caracas a buscar oxígeno fuera de su continente. Era 2017. Las sanciones de Washington comenzaban a cerrar el cerco. Petróleo bloqueado, cuentas congeladas, diplomáticos observados. Venezuela necesitaba mantener su economía viva y, sobre todo, asegurar ingresos que no pasaran por los canales vigilados del sistema financiero global. Y fue entonces cuando África se convirtió en su refugio. No fue coincidencia, fue estrategia. En el mapa de Miraflores, África no era un continente lejano, era un espejo. Un conjunto de gobiernos desconfiados de Occidente, ricos en recursos naturales y, sobre todo, necesitados de aliados que no hicieran preguntas incómodas. Todo comenzó con una serie de viajes discretos. En 2018, un vuelo de PDVSA aterrizó en Malabo con una delegación encabezada por un viceministro venezolano. Oficialmente el objetivo era fortalecer la cooperación energética. Extraoficialmente, se buscaba crear un circuito de exportación de crudo fuera del radar de las sanciones. Guinea Ecuatorial se convirtió en el primer eslabón. Su presidente, Teodoro Obiang, vio en Caracas una oportunidad perfecta. Un socio sancionado no exige transparencia. En los meses siguientes los acuerdos se multiplicaron. Venezuela ofrecía técnicos, combustible subsidiado y apoyo diplomático en foros internacionales. A cambio, recibía oro, fondos en cuentas, offshore y silencio. Se firmaron memorandos que nunca aparecieron en boletines oficiales. Empresas pantalla registradas en Dubái y en Luanda canalizaban transacciones que unían a Caracas con el Golfo de Guinea. En 2019, el segundo rey entró en escena, Salva Kiir, presidente de Sudán del Sur. Su país, recién salido de una guerra civil devastadora, buscaba desesperadamente combustible y armamento. Caracas, sin capacidad de producción plena pero con contactos, se ofreció como intermediario. A través de empresas vinculadas a Rusia, enviaron suministros que luego eran compensados con cargamentos de crudo. Era un trueque político más que comercial. Para Kiir significaba sobrevivencia. Para Maduro, influencia. El tercer socio se consolidó poco después. Faustin Archange Touadéra en la República Centroafricana. Hostigado por rebeliones internas y sanciones rusas, Touadéra vio en Maduro un socio capaz de abrir puertas en Moscú y Teherán. Caracas actuó como un puente. Transmitía mensajes, ofrecía asesoría militar e incluso entrenamiento táctico a su guardia presidencial. Allí también se tejieron redes más oscuras, exportaciones de diamantes, flujos financieros triangulados a través de Eurasia y contratos que usaban empresas fantasma conectadas a PDVSA. Esa era la red, discreta, rentable, ideológicamente envuelta en el discurso de soberanía del sur. Una alianza entre marginados, disfrazada de cooperación mutua. En las cumbres del movimiento de países no alineados, Maduro aparecía sonriendo junto a Obiang, Kiir o Touadéra. Detrás de cada saludo había una transferencia bancaria, un cargamento de petróleo o una negociación diplomática que los unía más allá de los discursos. Y cada año que pasaba, la red parecía más sólida. De 2017 a 2024, al menos 8 acuerdos bilaterales fueron firmados entre Venezuela y esos 3 países. Algunos incluían cláusulas sobre ayuda humanitaria o intercambio energético, pero en realidad funcionaban como cobertura para transacciones de alto nivel. Nadie en Caracas ni en los palacios africanos imaginó que algún día esas operaciones serían rastreadas. El dinero fluía como un río subterráneo, a través de paraísos fiscales, pequeñas compañías de transporte marítimo y cuentas en bancos medianos del Mediterráneo oriental. En cada país africano, una parte de la élite política se benefició.
y durante años creyeron que el mundo no miraba. Pero había señales. Los informes de la ONU sobre tráfico de oro venezolano mencionaban rutas sospechosas hacia África. Analistas financieros detectaban coincidencias entre vuelos militares y movimientos de cuentas. Aún así, la sensación era de impunidad absoluta. «Estamos protegidos», repetía un ministro en Malabo. «Si ellos caen, nos avisan antes». La red no solo movía dinero, también legitimidad. Maduro necesitaba votos africanos en la ONU para evitar condenas, y ellos necesitaban su respaldo político y, en algunos casos, sus asesores en comunicación. Era un pacto entre supervivientes, un club de resistencias disfrazado de diplomacia. Durante años funcionó. Hubo cumbres, proyectos conjuntos, retratos oficiales. Las cámaras mostraban discursos sobre independencia económica, mientras los cargueros zarpaban con petróleo disfrazado de ayuda humanitaria. Era un matrimonio de conveniencia, pero ambos lados creyeron que era indestructible, hasta que la historia demostró lo contrario. El 3 de enero de 2026, cuando los helicópteros militares rodearon el Palacio de Miraflores, no solo cayó un hombre, cayó un sistema completo que había desafiado las reglas del orden global durante más de una década. El arresto de Nicolás Maduro fue la señal que nadie esperaba, pero que todos temían. Y en 3 despachos presidenciales de África, el eco de esa noticia se sintió como un trueno que anuncia tormenta. Porque lo que hasta ayer parecía una red sólida, basada en lealtades, negocios y silencios, empezó a desmoronarse con un solo movimiento. Esa mañana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unión Europea publicaron un comunicado conjunto. Se abrirán investigaciones sobre las conexiones financieras y logísticas entre el régimen venezolano y socios africanos implicados en operaciones ilícitas de exportación. Ese documento de apenas 2 páginas fue el comienzo del efecto dominó. En Malabo, los asesores de Obiang revisaban contratos antiguos, borraban correos, intentaban reescribir la historia. En Sudán del Sur, un viceministro de Energía ordenaba suspender vuelos previstos hacia Caracas, y en Bangui, Touadéra pedía explicaciones a un embajador que no respondía al teléfono. El giro había ocurrido. La red ya no era escudo, era evidencia. Maduro, desde hacía años, había cruzado una línea invisible. Confiado en su capacidad para burlar las sanciones, descuidó un detalle fatal. La red que lo protegía también lo exponía. Cuantos más aliados tenía, más huellas dejaba. Cada transacción disfrazada, cada vuelo diplomático, cada banco de fachada, se convertía en potencial prueba. El error fatal fue creer que su circuito africano era indetectable, que la distancia y el caos institucional en esos países bastaba para esconder rastros. Pero el mundo cambió. La guerra en Ucrania había fortalecido los mecanismos de rastreo financiero, y los satélites comerciales ya no solo observaban fronteras, sino también minas de oro, puertos y pistas de aterrizaje perdidas en la selva. Maduro no lo entendió hasta que fue demasiado tarde. Las primeras filtraciones aparecieron en diciembre de 2025. Informes de una empresa minera centroafricana vinculada a cuentas en Caracas, transferencias cifradas que conectaban bancos de Malabo con entidades controladas por PDVSA. La prensa europea lo publicó. En cuestión de horas, cada país involucrado se vio obligado a reaccionar. Pero mientras en Venezuela el arresto se hacía público, en África las reacciones fueron de otro tono. Histeria contenida. Porque todos sabían lo que venía. La caída de Maduro significaba el colapso de la estructura que mantenía su economía política oculta del escrutinio internacional. En Guinea Ecuatorial, el círculo cercano de Obiang comenzó a dividirse. Algunos pedían distanciarse de Caracas, otros exigían destruir los registros de colaboración. En Sudán del Sur, los generales temían sanciones que cortarían la financiación de sus milicias. En la República Centroafricana, el ministro de Finanzas recibió la peor noticia posible: cuentas internacionales congeladas, investigación inmediata del Banco Mundial. El error de Maduro no fue solo político,
fue psicológico. Creyó que el mundo seguía siendo el de 2015, donde un acuerdo en la oscuridad podía durar para siempre. Ignoró la nueva era de filtraciones, Big Data y cooperación internacional. Su exceso de confianza fue interpretado por sus aliados como una fortaleza, pero también los condenó junto a él. Y así, uno por uno, los cimientos comenzaron a fracturarse. Los informes secretos hablaban de vínculos financieros sospechosos y uso indebido de rutas aéreas de cooperación. Los servicios de inteligencia europeos habían infiltrado la red mucho antes del arresto. Usando datos de satélite y triangulación de vuelos privados, reconstruyeron un patrón. Cada visita oficial venezolana coincidía con movimientos de oro o dinero hacia bancos offshore. El escudo se había convertido en espejo, y cada reflejo mostraba algo que nadie quería que se supiera. El pánico fue inmediato. Los 3 reyes africanos, antes seguros detrás de discursos de soberanía, descubrieron su vulnerabilidad. Si las investigaciones continuaban, y todo indica que así será, podrían enfrentar sanciones, confiscar activos familiares o incluso perder soporte militar de sus aliados tradicionales. Algunos observadores ya lo llaman el colapso silencioso del eje Caracas-África. Pero el golpe más duro fue simbólico. Maduro siempre se presentó como un defensor del sur global, un arquitecto de independencia. Su error fatal demostró lo contrario, que en nombre de esa independencia había creado una dependencia nueva, basada en la corrupción, la opacidad y el miedo compartido. El 3 de enero de 2026 marcó un antes y un después. Los aviones dejaron de despegar, las llamadas dejaron de responderse. Los mensajes encriptados se borraron. La hermandad se quebró sin una sola bala. Y mientras Maduro enfrentaba interrogatorios, sus aliados africanos hicieron silencio absoluto. Nadie lo defiende públicamente. Nadie pronuncia su nombre. Pero todos saben que su suerte está atada a la de él, porque en geopolítica, cuando el protector cae, el protegido queda expuesto, y los 3 reyes africanos ahora viven con la certeza de que su margen de error se redujo al mínimo. Las horas posteriores a la captura de Nicolás Maduro no solo paralizaron a Caracas, desencadenaron una reacción en cadena que cruzó océanos, fronteras y despachos presidenciales. Lo que al principio parecía un terremoto local, terminó siendo un sismo global que alcanzó el corazón político de África. En los pasillos del poder, los murmullos se convirtieron en miedo. Los 3 reyes africanos, hasta ese momento tranquilos detrás de guardias uniformadas y retratos oficiales, comenzaron a sentir que su mundo se encogía. El primero en reaccionar fue Teodoro Obiang, desde Malabo. Su gobierno ordenó suspender reuniones bilaterales con representantes venezolanos y revisar todos los contratos de cooperación energética. En la televisión estatal, el silencio era absoluto. Ninguna mención a Caracas, ningún comentario sobre la detención. Pero en los círculos internos se sabía la verdad. Las transferencias conjuntas, los movimientos de oro y el uso de empresas pantalla estaban siendo rastreados desde Europa. Las advertencias diplomáticas ya habían llegado. La impunidad, por primera vez, mostraba grietas. En Sudán del Sur, Salva Kiir optó por otra estrategia: negar el pasado. Sus asesores intentaron borrar rastros de cooperación con Venezuela. Contratos firmados, informes de vuelos, correspondencias oficiales. Todo debía desaparecer. Pero la sombra de las investigaciones era más rápida. Las agencias financieras internacionales ya observaban con precisión quirúrgica los flujos de dinero que salían del país. Sin el respaldo de Caracas y con la presión de Washington, Kiir comprendió lo impensable. Su gobierno, dependiente de favores ocultos y petróleo de intercambio, ahora debía sobrevivir sin su principal intermediario. Faustin Archange Touadera, desde Bangui, hizo lo contrario. Convocó a sus aliados y buscó refugio político en Moscú y Pekín. Quería garantías, protección, una nueva red que sustituyera la que se había derrumbado. Pero ya era tarde. Occidente había puesto el foco.
La prensa internacional comenzó a conectar los puntos. El eje de oro entre Caracas y Bangui. Los informes de inteligencia aparecieron filtrados. El pánico se transformó en aislamiento. Lo que sucedió en los meses siguientes fue una lenta pero inevitable descomposición de poder. Las élites africanas vinculadas a Venezuela comenzaron a romper filas. Algunos ministros desertaron, otros filtraron pruebas para negociar inmunidad. Los contratos sospechosos desaparecieron de los archivos oficiales. Las embajadas redujeron personal. En apariencia, nada ocurría, pero bajo esa calma, el equilibrio se había roto. Era el efecto dominó. Un dominó sin ruido, sin titulares escandalosos, pero devastador. Los observadores internacionales lo describen como la implosión silenciosa del eje Caracas-África. Cada caída parcial se traducía en pérdida de influencia, en desconfianza mutua, en purgas internas disfrazadas de renovaciones de gabinete. Maduro, desde su arresto, se convirtió en símbolo de advertencia. Su derrota reconfiguró la narrativa del poder autoritario. El hombre que había prometido desafiar al norte terminó demostrando lo frágil que puede ser cualquier sistema basado en la opacidad. Y con su caída, arrastró la sombra de sus aliados más leales. Hasta 2025, la lealtad africana hacia Caracas se consideraba uno de los bastiones del discurso antioccidental. Hoy, esos bastiones parecen ruinas. Los mismos líderes que antes usaban su amistad con Venezuela como símbolo de resistencia, ahora lo esconden como un error diplomático. La diplomacia internacional no olvida ni perdona rápido, y cada sanción, cada auditoría, cada informe filtrado se convierte en otra cuerda que aprieta el cerco. Pero, en el fondo, el drama es humano. Estos tres hombres aún ocupan sus palacios, aún dan discursos y firman decretos. Sin embargo, algo cambió. Su legitimidad ya no se sostiene en las urnas ni en los contratos. Se sostiene en el miedo. Saben que cualquier aliado puede volverse delator, que un documento archivado en una embajada puede ser su sentencia. No han caído todavía. Pero el suelo bajo sus tronos ya no es firme. Y aquí, en este punto de la historia, surge la lección más profunda. El poder basado en la dependencia es solo una ilusión. Cuando un régimen confunde lealtad con conveniencia y aliados con cómplices, su destino está escrito. Maduro creyó que podía desafiar al mundo desde una red tejida con secretos, petróleo y desesperación. Sus socios africanos creyeron que podían sostenerse bajo el mismo paraguas. Hoy, la tormenta los cubre a todos. El mapa geopolítico del sur global nunca volverá a ser el mismo. Los nuevos líderes, viendo lo ocurrido, entienden que cada contrato oscuro, cada vuelo no registrado, cada favor político clandestino, es una ruleta que puede girar en su contra. La caída del protector latinoamericano dejó al descubierto las fracturas del sistema que muchos consideraban invulnerable. Y así termina esta historia, con tres reyes que siguen en pie, pero ya no gobiernan desde la fuerza, sino desde el temor. Porque en el tablero del poder mundial, el hombre que creyó poder proteger dictadores en 2 continentes no pudo protegerse ni a sí mismo.